¿Qué tal, amigos? Miren, en este video les traigo la investigación que hice sobre los mandos al volante de un Nissan March. Pudiera aplicar también en el Nissan Versa, que trae este tipo de controles, o para los vehículos que al momento de ser conectado en el volante, el claxon lo trae en el pin. Ahí se está zafando este aquí, permítanme. Miren, pudiera ser que en el claxon venga en el pin 1, 2, 3, 4, 5, en el 6. No sé si recuerden que en el TIDA viene colocado en otra parte. Bueno, es lo que les vengo a traer en este video. Para el Nissan March que yo acabo de adquirir, tuve que comprar la cinta espiral o pista de reloj, como le llaman también, ya que la original que trae no cuenta con estos pines. Miren, solo trae este de acá, que viene siendo el claxon. Miren, les comentaba, solo trae este pin y no trae estos otros demás, que eso nos complica hacer la instalación de los mandos. Esta versión tiene que ser la 3E o la 9410SN. Esa es la que nos va a funcionar para poder conectar los mandos al volante si su vehículo no los trae de fábrica. Bueno, les voy a mostrar. Miren, esta es toda la investigación que hice. No se alcanza a ver dónde está, más o menos aquí, ¿verdad? Brilla mucho, yo lo sé por la lámpara, pero de aquí voy a estar tomando la información. ¿Sale? Toda esta información es mía. Así pues pongan atención. Miren, aquí van conectados los mandos. Viene siendo este de aquí. Y vamos a considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que van conectados de esta manera. ¿Sale? Este sobrante, como les decía, es el claxon. Solamente son funcionales estos. Solamente funcionan estos. ¿Sale? Estos de aquí, pues yo los compré, pero los incluye. Pero estos no funcionan. Yo nunca he encontrado cómo hacerlos que funcionen, la verdad. Bueno, miren, hablando de los controles estos, ¿sale? Vamos a hablar de estos. Bueno, hablando de estos, y les hago mucho hincapié porque siempre me preguntan, ¿y cómo conecto los del crucero? Eso es la verdad, no sé cómo se conectan. Pero si tienen dudas, aún así yo les voy a dar la información de dónde van conectados. Pero programarlos, la verdad es que yo no lo sé. Voy a quitar mi punta del multímetro. Así. Y les voy a ir comentando. Miren, considerando el conector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 1 es switch de crucero. El 2 es key 1. El 3 es key 2. El 4, que viene siendo este negro, es la tierra del crucero, que viene siendo este y este, trabajan de la mano. El café viene siendo la tierra de los keys, trabajaría café con azul, café con blanco. El verde, el 6, es el claxon.
El rosa, el 7, viene siendo la tierra de los LED de iluminación. El amarillo, que viene siendo el 8, es el positivo de los LED. ¿Sale? De aquí, pues esta información como tal pues no nos funciona de nada, ¿verdad? Vamos a ver ahora. Yo hice ya todo el cruce de la información hacia el conector. Este conector es el M84. Este de aquí no sé cómo se llame, pero yo lo nombré como el conector de 3 pines. Y este conector, que es el de este de aquí. Yéndonos para atrás, están acá, así. Yéndonos para acá atrás, este de aquí es en color gris. Ese es el M33. Este de acá viene siendo el M32. Vamos a conectar. Los mandos van a llevar conexión en ambos conectores. Miren, considerando el conector M33, vamos a hacerlo este de arriba sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se van a estar comunicando por medio del cable flex que gira con el volante. Se van a estar comunicando de la parte de aquí arriba con la parte de aquí abajo, en donde la conexión de arriba con el de aquí abajo en el pin 1 va a ser el claxon. En el pin 2 va a ser la tierra de los keys. En el pin 3 viene siendo la tierra del crucero. En el pin 4 viene siendo el key 2. En el pin 5 viene siendo un puente con el pin 1 de acá arriba del conector de 3 pines. El 6 viene siendo la tierra la tierra de los LED de la iluminación. El 7 viene siendo el switch de crucero y el 8 viene siendo el key 1. Entonces nosotros de allí nos pasamos al conector M32, que viene siendo de color amarillo, en donde el pin 1 viene siendo el cable, viéndolo así, que esté considerando lo que sea 1, 2, este de aquí, el 1 del M33 hace un puente con el 1 del M87. El pin 2 no tiene uso. El pin 3 hace el puente del M32 del pin 3 con el pin 2 del M87. El pin 4, y este ya se me dobló un poco por estar haciendo las pruebas, aquí van a conectar el positivo que va a alimentar la iluminación de los LEDs que van a iluminar los controles al volante. El pin 6 es un puente con el tercer pin del de aquí arriba, de 3 pines. El pin 6 del M32 hace un puente con el pin 2 de acá del conector de 3 pines. Y básicamente así es como ustedes van a hacer toda la conexión de sus controles al volante.
Les voy a dejar en la descripción en donde pueden conseguir las terminales, pero van a ocupar de una pinza para crimpear las zapatas hacia el cable. Creo que debe de llevar como calibre 22, algo así. También les hice una manera de comprobar. Miren, déjenme hago la información. Si quisieran comprobar, si los llegan a comprar usados así como yo y quieren comprobar que funcionen, deben de... Estoy desenredando mis cables. Ponemos el multímetro. A ver, déjenme hago un poquito más para acá. Vamos a poner nuestro multímetro en ohms, en la escala de ohms. Ustedes van a ver, les digo, si presionamos el botón de contestar llamada, nos va a arrojar 7.725 kilo ohms. Si ustedes, lo que les va a manejar el Key 1, ay, me salí de más. El Key 1 les va a manejar lo que es contestar, es retroceder la canción, adelantar la canción y el source, haciendo ¿sale? Eso es lo que les va a estar manejando solamente lo que es el Key 1, en donde hicimos el puente en el pin 2 y en el 1, 2, 3, 4 y en el 5, que viene siendo el blanco con el café. Esto es lo que nos va a estar. Ahora presionamos el de retroceder canción y nos va a arrojar 322.8 ohms. Si damos hacia adelante, nos va a dar 121.8 ohms. Aquí nos está dando 5. Pues nos puede estar variando un poco. ¿Sale? Source. Presionamos y nos debe de arrojar 0.2 ohms. Ahora vámonos a ese se queda allí. Nos vamos a pasar al azul. Ahí está. El azul les va a manejar el de colgar, el de volumen arriba y volumen abajo, nada más. Presionamos volumen arriba y nos está dando 100. Sí, aquí está. 121.8 ohms. Pensé que ya me había fallado algo. No, sí, miren, 121.7 ohms. Volumen arriba. Volumen abajo. Nos va a dar 0.4 ohms. Colgar. Nos va a arrojar 323.6 ohms. Aquí ya está dando como 323.4 más o menos. Digo, pues puede variar un poco. Así comprobamos que funcionan los mandos al volante del audio. Les voy a hacer la comprobación de los del crucero si en caso que su vehículo sí lo traiga, pero como les comento, muchas veces yo esos no los sé conectar. Solo les traigo la información. Si se fijan ahí, se desconectó. Lo voy a conectar así. Entonces hacemos el puente entre el pin 1, que viene siendo el cable rojo, y el pin 4, que viene siendo el cable negro. ¿Sale? Nos vamos a los valores de comprobación. Miren, y aquí pues les va a estar manejando todo
o sea, todos los botones en ese mismo conexión. Si se fijan, sin presionar ningún botón, nos está mandando 4.03 kilo ohms constantes sin haber presionado nada. Esa es una manera de comprobarlo también. Presionamos el crucero on o crucero off y nos va a estar mandando 0.2 ohm. Si presionamos coast o set, no sé cómo se pronuncia la verdad, ese les va a estar mandando 0.661 kilo ohms. Déjenme presionarlo porque se me va a apagar. Si presionamos acelerar o reset, les va a estar mandando 1.491 kilo ohms. Si presionamos el cancel, nos va a estar mandando 250.2 ohms. Pues ya de esta manera quedó todo comprobado sobre los mandos. También ahorita les hago un video de cambio de iluminación, ese ya sería otro video. Pues como les digo, para poderlo instalar, tenemos que ver toda esta información primero, ver cómo lo vamos a conectar y ya hagan ustedes, pues ya aquí yo ya les tengo todo lo que es la conexión que requieren. ¿Dónde se las puedo poner? Déjenme apago un poco la lámpara. Van a poder ahí ver un poco ya más la información. A ver, primero les pongo los valores a comprobar. Esos son los valores que ustedes ocupan comprobar. Miren, aquí les tengo más o menos cómo van los conectores. Lo vamos a voltear así. Creo que se va a apreciar más. Miren, aquí les tengo yo la información. Espero se vea bien. De cómo va, miren, del pin 1 hacia el pin 7 y los conectores M33, M32, M84, M87, el de los 3 pines. Pues les dejo ahí un ratito la información. Y esto pues lo estaríamos refrescando ya cuando yo haga la instalación directamente en el vehículo. ¿Sale? Pues déjenme mostrarles mi arnés ya para despedirme. Voy por él. Miren, las terminales yo las compré a granel. Son este tipo de terminales las que van en el conector M32 y M33. Y pues como se fijan, pues yo las poncho. Yo ya hice mi arnés, miren. Es las tierras de los case, como de los LED también. Y el naranja yo lo voy a considerar como la alimentación de los LED. Y acá tengo Key 1, Key 2. Te vendrían siendo 5 cables. Pasa así todo el cableado con su cinta de tela y su protector. Este de aquí es una tierra que va por detrás del tablero. La verdad es que en la hojalatería de un primo me regaló este arnés y pude obtener las zapatas hasta las originales, miren. O sea, es zapata de tierra original y el mismo cableado también es original de cobre. Entonces, si le seguimos, miren, acá yo todavía ni siquiera le corto porque la verdad es que no sé cuánto vaya a ser el cable. Tengo acá 2 tierras aparte, es decir, esta va a ser la tierra que yo voy a... Ahí ni siquiera se está viendo, ¿eh?
esta va a ser la tierra que yo voy a conectar al chasis para poder obtener la tierra hacia los mandos, como también conectarla hacia el estéreo. Este va a ser para el estéreo y este va a ser conectado hacia los mismos case del contrarnés para que se puedan comunicar con el estéreo. Pues miren, este es, como les digo, este es mi arnés. Yo lo hice, no lo encontré por ningún lado, ni por AliExpress. La verdad es que no encontraba nada de información y yo tuve que hacer la información. Yo tuve que hacer el diagrama que les hice de conexiones. Miren, aquí también ya hice mi contrarnés. Este es el contrarnés. Este la verdad pues sí lo compré. Este es el contrarnés de la antena. Y este es el contrarnés del estéreo. Mi autoestéreo, el que ahorita trae de manera original, no trae esta, pero yo se la voy a incluir. Y en el conector original, que viene siendo en el macho, no trae este, por eso este le voy a ponchar. Yo tengo la terminal original. Bueno, yo compré miren, aquí tengo yo lo que es un conector hembra y todas sus terminales. Así se los voy a dejar en la descripción para que ustedes lo compren, como estas que son las terminales que lleva el 32 y el 33. Miren, aquí en el contrarnés vamos a ocupar lo que va a ser la tierra de los mandos y Key1 y Key2. No, creo que esta es la tierra de los mandos y este es Key1 y Key2, algo así. ¿Sale? Bueno, pues así. Y pues pienso que ya les hablé demasiado, ya les di demasiada información que es muy buena para empezar a que ustedes ya se aventuren a hacer su conexión de los mandos al volante. Pues hay gente que no les gusta que les dé esta información, pero pues es válido pasar la información que uno adquiere, ¿verdad? Les haría también el video de la conexión directamente ya en el coche. Y pues ya les dejo hasta aquí el video. Suscríbanse, denle like, que estén bien, amigos. Y pues ahí déjenos sus comentarios si requieren alguna otra cosilla de aquí de los mandos, cualquier duda. Les digo, de no me pregunten porque la verdad no sé. Sí no sé. Nos vemos, adiós.